Cada mañana desde la muerte de Laura, me despertaba con un espacio vacío en mi cama. El lugar donde solía estar mi mujer era ahora un frío recordatorio de nuestro amor perdido. Echaba de menos su voz, su risa, su forma de hacer que todo fuera mejor. Pero la vida no era tan misericordiosa. Ahora solo éramos nuestro hijo y yo. «Papá, ¿cuándo volverá mamá?», solía preguntar Billy, con sus inocentes ojos abiertos y esperanzados. Siempre se me retorcía el corazón en un nudo doloroso. «Ella nos vigila desde las estrellas, Billy. Ella siempre estará con nosotros». Billy era el vivo retrato de Laura. Sus brillantes ojos azules y su pelo rubio eran los suyos. Incluso su risa tenía la misma magia contagiosa que la de ella. Cada vez que le miraba, era como verla a ella. Era a la vez desgarrador y reconfortante. Decidí ser el mejor padre posible. Bueno, no solo padre, sino también madre. Conocía a Billy, cada parte de él. Sabía cómo arrugaba la nariz cuando comía brócoli y cómo se le iluminaban los ojos cuando le leía cuentos de aventuras y caballeros antes de dormir. «Papá, quiero ser valiente, como los caballeros», decía, retorciéndose en su pijama con estampado de dinosaurios. «Y lo serás, hijo, ya lo eres». Cada día aprendía algo nuevo de él, y con cada cuento antes de dormir, cada risa compartida, cada lágrima, nuestro vínculo se fortalecía. Una mañana soleada, mientras observaba a Billy garabatear tranquilamente en la mesa del desayuno, me di cuenta de que necesitaba algo más, algo distinto a los confines de nuestra casa, que aún resonaban con la ausencia de Laura. Se me ocurrió una idea. «Hijo, ¿qué tal si vamos al parque hoy?». Sus ojos brillaron de emoción. «¿En serio? ¿El del gran tobogán y los columpios?». «Ese mismo». Un día en nuestro parque favorito parecía la diversión perfecta. Era un lugar lleno de recuerdos entrañables, donde Billy podía correr y reír, y nosotros podíamos tener un momento de normalidad. Mientras nos preparábamos para el día, observé cómo Billy elegía cuidadosamente su camiseta favorita de Superman y sus pantalones cortos azules. Había una emoción en su caminar, una ligereza que le faltaba desde hacía mucho tiempo. «¿Listo, campeón?», le pregunté, atándole los cordones. Me dedicó una amplia sonrisa. «Estoy listo, papi». De camino al parque, lo miré por el retrovisor, con la cara pegada a la ventanilla y los ojos absortos en el mundo exterior. Me recordaba nuestros viajes en auto con Laura. Ella cantaba con la radio y su risa llenaba el vehículo mientras Billy aplaudía en su asiento. Suspiré con un recuerdo agridulce y volví a estirar la mano para despeinar a Billy, imitando su sonrisa. Nos esperaba un día en el parque, una oportunidad de crear nuevos recuerdos, de seguir adelante sin olvidar el pasado, un día lleno de risas y aventuras. «Papá, ¿crees que mamá puede vernos?». Respiré hondo y apreté con fuerza el volante. «Sí, Billy, nos está observando y quiere que seamos felices», asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. «Entonces vamos a divertirnos mucho hoy, para que mamá nos vea felices». El parque nos recibió con su vitalidad familiar, los niños corriendo libres y alocados, el aroma de la comida que salía de la zona de picnic y el ritmo constante del partido de baloncesto que se jugaba cerca, creando una sinfonía reconfortante. Era la esencia de la vida, pura, sin filtros y contagiosa. Empezamos el día jugando con la pelota, luego con un frisbee como símbolo compartido de alegría. La risa de Billy llenó el aire cuando no pudo atrapar un lanzamiento especialmente difícil. «Papá, eso no es justo». «Ya lo veremos, campeón», me reí entre dientes, lanzándole el frisbee con más suavidad esta vez. Lo agarró con una sonrisa triunfal y lo lanzó en espiral hacia mí. Después de una buena sesión de pesca, pasamos al picnic. Billy era especialmente quisquilloso con la comida,
pero yo dominaba el arte de preparar un menú que le permitiera acabarse el plato sin rechistar. «Billy, nada de salir corriendo hasta que acabes», le advertí, entregándole un bocadillo de mantequilla de cacahuete y mermelada, su favorito. «Lo sé, papá», contestó poniendo los ojos en blanco, con una pizca de Laura en el gesto. Pero se sentó obedientemente, mordisqueando el bocadillo y mirando a los otros niños que jugaban cerca. Una vez terminado nuestro almuerzo, Billy, renovado de energía, sugirió jugar al escondite. Aceptando su respuesta, empecé a contar. Escuché cómo el crujido de la grava bajo sus zapatos se desvanecía en la distancia. Una vez que conté hasta 20, abrí los ojos y empecé a buscarlo. Miré detrás de nuestro árbol habitual, comprobé los baños, el parque infantil, detrás de los columpios, pero Billy no estaba por ninguna parte. Un hilillo de preocupación empezó a invadir mi mente, pero lo aparté, diciéndome que esta vez había encontrado un buen escondite. Pero cuando los minutos se convirtieron en horas y seguía sin haber rastro de Billy, el goteo de preocupación se convirtió en un torrente de pánico. Empecé a acercarme a otras familias para preguntarles si habían visto a Billy. Descripciones de su camiseta de Superman y su pelo rubio salían de mi boca mientras buscaba desesperadamente por el parque. «Lo siento, no lo he visto», respondió la mayoría. Algunos incluso se ofrecieron a ayudar a buscarlo, con los rostros arrugados por la preocupación. Pero cuando el parque empezó a vaciarse y el sol se ocultó en el cielo, Billy seguía desaparecido. El luminoso y soleado parque parecía volverse más oscuro y ominoso a cada segundo. Sentía los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos, y cada latido era un eco de mi creciente miedo. Mi Billy, mi pequeño, había desaparecido y me sentía impotente. El corazón me latía en el pecho como un tambor desbocado, y me temblaban las manos al intentar desbloquear el teléfono. El parque estaba cerrando, el sol se ponía y mi hijo seguía desaparecido. El pánico se apoderó de cada rincón de mi mente. Mientras buscaba en mis contactos el número de la comisaría local, algo me llamó la atención, algo que no había visto en nuestros numerosos viajes al parque. Una abertura, casi oculta por un grupo de espesos arbustos. Un túnel. Me invadió una mezcla de inquietud y una extraña sensación de esperanza. Me metí el teléfono en el bolsillo, sin apartar los ojos de la entrada del túnel, y me pregunté si Billy podría estar allí. Al entrar en el túnel, los sonidos ambientales del parque se desvanecieron gradualmente, sustituidos por un silencio opresivo. El aire era más fresco, con un toque de humedad que me hizo sentir un escalofrío. Busqué a tientas la linterna de mi teléfono, mientras el túnel se tragaba lo que quedaba de luz. El haz de luz de mi teléfono proyectaba sombras alargadas a lo largo de la pared del túnel. Estaba vacío, desprovisto de cualquier presencia humana. Cuanto más me aventuraba, más se desvanecía mi esperanza. Hasta que lo vi. Tumbado en el suelo, escondido en una esquina del túnel, estaba Billy. Estaba inconsciente, pero parecía ileso. Caí de rodillas y el alivio me invadió, como una ola. «Billy», murmuré, con la voz resonando en el hueco. Extendí la mano y le aparté unos mechones de pelo de la frente. Su piel estaba fría al tacto, pero respiraba. El subir y bajar constante de su pecho era un ritmo reconfortante en aquel silencio inquietante. «Billy, despierta», le supliqué, sacudiéndole suavemente los hombros, pero seguía sin responder, sumido en un profundo sueño. «Está bien, te tengo». Me tranquilicé a mí mismo más que a él, sosteniéndolo en brazos. Mientras volvía sobre mis pasos para salir del túnel, cargando con mi hijo inconsciente, una sensación de inquietud se me enroscaba en el estómago. El túnel, las circunstancias de la desaparición de Billy, su estado de inconsciencia, nada tenía sentido. La sonrisa que había lucido aquella mañana, su risa que aún resonaba en mis oídos, todo parecía un sueño lejano. De vuelta en el auto, aseguré a Billy en su asiento,
con la cabeza apoyada en el hombro. Mientras arrancaba el motor, miré hacia el túnel. Había un escalofrío en el aire, una sensación de presentimiento de la que no podía librarme. Las luces de la ciudad parpadeaban, proyectando largas sombras a lo largo de las calles desiertas. Billy seguía dormido, con el pecho subiendo y bajando rítmicamente. Alargué la mano y le pasé los dedos por el pelo. «Todo va a estar bien, campeón. Nos vamos a casa», le susurré, más a mí mismo que a él. Nos detuvimos en el camino de entrada. Nuestra casa era una vista reconfortante en medio de la agitación del día. Las luces del interior eran cálidas y acogedoras. Sin embargo, la inquietante quietud de Billy me pesaba. Cuando le desabroché el cinturón de seguridad, sus ojos se abrieron y la chispa habitual de su mirada fue sustituida por una torpeza poco habitual en él. «Hola, campeón. Estamos en casa», dije tratando de sonar alegre. Billy se limitó a parpadear, separando los labios como si fuera a decir algo, pero luego volvió a cerrarlos. Dejó que lo llevara a la casa con el cuerpo flácido en mis brazos. Dentro, lo acomodé en el sofá, arropándolo con una manta. «Billy, ¿te encuentras bien?», le pregunté, cada vez más preocupado por su silencio. Asintió con la cabeza, pero la falta de su charla habitual era desconcertante. Le preparé una taza de cacao caliente, con la esperanza de que el sabor familiar le devolviera algo de vida. «Toma, bébetelo», le dije tendiéndole la taza. La aceptó asintiendo con la cabeza, agarrando el asa débil pero firmemente. Mientras bebía un sorbo, lo observé atentamente. Sus facciones estaban relajadas, sus ojos distantes. Parecía ensimismado, muy lejos del chico enérgico que no podía estarse quieto. Decidí darle un poco de espacio y me fui a la cocina a preparar la cena, sin dejar de vigilarlo de reojo. Preparé su plato favorito, espaguetis con albóndigas, con la esperanza de que el aroma familiar le provocara algo. «La cena está lista, Billy», le dije poniendo la mesa. Dejó la taza vacía y se acercó a la mesa. «Papá», dijo con voz de susurro. Era la primera vez que hablaba desde que lo había encontrado. «¿Sí, Billy? ¿Puedo irme a la cama después de esto?». Su voz era pequeña, casi perdida en el estrépito de los cubiertos. «Por supuesto, campeón. Has tenido un día muy largo». Mientras cenábamos en silencio, la realidad de la situación empezó a calar hondo. Mi hijo, vibrante y alegre, había sido sustituido por una versión tranquila y casi etérea de él. Pero me convencí de que era temporal, resultado del día traumático que habíamos tenido. Una vez terminada la cena, ayudé a Billy a subir a su habitación y lo metí en la cama. «Buenas noches, Billy», le dije, inclinándome para darle un beso en la frente. «Buenas noches, papá», murmuró con los ojos ya cerrados. Salí de la habitación, con su suave respiración como único sonido en la silenciosa casa. Una sensación de terror se apoderó de mí y los acontecimientos del día se repitieron en mi mente. Mientras miraba fijamente la puerta cerrada de Billy, una sensación de hundimiento me carcomía la boca del estómago. Los días que siguieron a la recuperación de Billy fueron tranquilos. Intenté que volviéramos a nuestra rutina, pero algo era diferente. Era como si nuestra casa, antes llena de la risa vivaz y las travesuras inocentes de Billy, estuviera ahora bajo la sombra de un silencio escalofriante. Billy ya no devoraba la comida con su entusiasmo habitual, ni chillaba de alegría cuando marcaba un gol durante nuestros partidos de fútbol en el patio trasero. Su risa, que antes era música para mis oídos, era ahora un eco que flotaba pesadamente en el aire. Los ojos que me miraban desde el otro lado de la mesa del desayuno eran los mismos que había visto todos los días durante los últimos 7 meses, pero tenían una frialdad glacial que me erizaba la piel. Me decía a mí mismo que era el estrés, el shock del suceso traumático lo que lo había hecho calmar, pero mi corazón sabía que no era así. Una noche en particular,
Acababa de meterme en la cama, con las preocupaciones del día pesando sobre mi mente. Fue entonces cuando sentí una presencia, una sensación de ser observado. Abrí los ojos y vi a Billy a los pies de mi cama, con su silueta iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Tenía los ojos fijos en mí, la mirada inquietante. Murmuraba algo, palabras que no pertenecían a ningún idioma que yo conociera. Su voz ya no tenía el tono suave e infantil al que estaba acostumbrado. Era profunda, resonaba con un poder desconocido, un trasfondo amenazador que me produjo un escalofrío. ¿Billy?, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Pero él no parecía oírme. Sus ojos no parpadeaban, su cántico no se interrumpía. Salté de la cama con el corazón latiéndome a mil en el pecho. «Billy, ¿qué estás haciendo?», pregunté. La realidad de la situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. No era mi hijo. No era el Billy que yo había criado, el chico al que le encantaban los superhéroes y odiaba el brócoli. Como si saliera de un trance, Billy dejó de hablar bruscamente. Me miró. «Buenas noches, papá», dijo, y su voz recuperó un tono más suave, pero carente de la habitual calidez. Con eso, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación, dejándome de pie en medio de la mía. Aquella noche, mientras permanecía despierto, mi mente se agitaba con pensamientos inquietantes. Los cambios en Billy y su repentino y extraño comportamiento, el inquietante canto en un idioma desconocido, todo apuntaba a algo mucho más siniestro que un simple estrés postraumático. Al recordar los acontecimientos de los últimos días, me di cuenta de algo terrible. Mi hijo no había vuelto del parque aquel día. Otra cosa había ocupado su lugar. A medida que empezaba a comprender la situación, me invadió un miedo paralizante y una determinación abrumadora. Pasara lo que pasara, tenía que recuperar a mi hijo. Costara lo que me costara. Llevado por la desesperación, empecé a buscar respuestas. A través de foros en internet y bibliotecas locales, di con una pista, una experta en el folclore llamada Eleanor. Sus artículos sobre entidades míticas y su profundo conocimiento de las leyendas locales me convencieron de que podría arrojar luz sobre mi situación. Llamé a Eleanor, con las manos temblorosas mientras le explicaba mi situación. Hubo una larga pausa y luego suspiró. «No es la primera vez que oigo una historia así, John», dijo ella con la voz cargada de un tono serio. Al cabo de una hora, estaba sentado en su despacho, una acogedora habitación llena de pilas de libros y objetos antiguos. Sobre la mesa había un gran mapa de la ciudad, con chinchetas y notas que marcaban varios puntos significativos. Mientras le contaba mi calvario, desde nuestro día en el parque hasta la extraña transformación de Billy, Eleanor me escuchaba atentamente, con los ojos entrecerrados. Cuando terminé, respiró hondo y me miró con una mirada llena de simpatía y determinación. «John, creo que lo que tienes entre manos es un mutante». «¿Qué? ¿Un mutante?», Eleanor asintió. En el folclore, un mutante es una entidad monstruosa que toma el lugar de un niño humano. Adopta su forma, su identidad, pero no son ellos. Así que sí, no es tu Billy. Un frío se filtró en mis venas, pero me obligué a concentrarme. «¿Cómo recupero a Billy?», pregunté, con voz firme a pesar del pánico que amenazaba con consumirme. Eleanor frunció los labios, pensativa. «No va a ser fácil, pero el primer paso es comprender que Billy podría seguir ahí fuera. Podría estar atrapado en el lugar por donde vino esa entidad». Las implicaciones eran abrumadoras, pero me daban un rayo de esperanza. Billy aún podría estar ahí fuera, esperando a que lo encontrara. «Te ayudaré, John», prometió Eleanor, con los ojos llenos de determinación.
Vamos a recuperar a tu hijo. Aquella noche, mientras cerraba la casa, eché una larga mirada a la puerta del desván. Pensé en el Billy de arriba, dormido en su habitación, y en el verdadero Billy, que estaba ahí fuera en alguna parte. Me invadió una nueva determinación. Esta entidad podría haber engañado a otros, pero no podía engañar el amor de un padre por su hijo. Iba a recuperar a Billy, costara lo que me costara. Durante los siguientes días, mi determinación por encontrar respuestas me llevó a desenterrar varias pistas inquietantes. Los dibujos de Billy, que antes representaban superhéroes y escenas lúdicas, ahora mostraban intrincados símbolos de otro mundo que me erizaban la piel. Un día, cuando Billy estaba abajo, me colé en su habitación. En la tranquilidad del espacio descubrí algo inquietante. Debajo de su cama, escondidos de miradas indiscretas, había una colección de pequeños animales muertos. Una ardilla, algunos pájaros, con sus cuerpos inertes perfectamente conservados y los ojos vacíos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué clase de entidad era capaz de cometer estos actos? ¿Y por qué? Mis noches estaban atormentadas por las pesadillas. Visiones de un reino inquietante que parecía a la vez distante e increíblemente cercano. Veía a Billy en esos sueños, su pequeña figura perdida en medio del retorcido paisaje, su voz llamándome desde el abismo. Me despertaba empapado en sudor, con su nombre en los labios. Su ausencia en nuestro hogar era como un crudo recordatorio de la realidad que estaba viviendo. Una noche, mientras me esforzaba por dar sentido a los crípticos símbolos que Billy había estado dibujando, me asaltó un pensamiento repentino. ¿Podrían ser una forma de comunicación? ¿Un vínculo entre el mutante y su reino natal? Saqué una foto de los dibujos y se la envié a Eleanor. Me llamó casi de inmediato. John, estos símbolos no son al azar, son un lenguaje antiguo. No puedo traducirlo todo, pero algunos de los símbolos recurrentes significan portal, intercambio y equilibrio. La información me golpeó como una tonelada de ladrillos. Un portal, un intercambio. Mi mente se llenó de posibilidades. ¿Podría ser que el túnel del parque fuera un portal a otro mundo, donde Billy estaba ahora atrapado? La voz de Eleanor irrumpió en mis pensamientos. John, estos símbolos sugieren una conexión entre los dos reinos. Es una especie de equilibrio. El mutante fue intercambiado por Billy. También sugiere que el mismo portal usado para traer al mutante a nuestro mundo puede ser usado para traer a Billy de vuelta. Un rayo de esperanza brilló en mi interior y avivó mi determinación. Por aterradora que fuera la situación, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que volver al parque e ir al túnel para recuperar a mi hijo. Aquella noche, mientras yacía en la cama, con la mente llena de pensamientos sobre símbolos extraños, portales ocultos y monstruosos mutantes, sentí una sensación de urgencia. Cada momento que pasaba en la comodidad de mi hogar era un momento que Billy pasaba en un mundo aterrador y extraño. Por peligrosa o aterradora que fuera la tarea, me aventuraría en lo desconocido para salvar a mi hijo. Al día siguiente, Eleanor y yo hablamos largo y tendido sobre cómo tratar al mutante. Me explicó que, según el folclore, una forma de hacer que un mutante se vaya es hacer creer que no se le quiere ni se le ama. La idea de hacer esto, incluso para un impostor, era profundamente inquietante. Eleanor, ¿me estás pidiendo que trate a esta cosa como si no fuera deseada? ¿Que no es amado? No sé si puedo hacer eso. John, sé que esto es duro, pero recuerda que no se trata de Billy. Tu hijo está en algún lugar ahí fuera, necesitando que su padre vaya a salvarlo. Estamos haciendo esto para recuperarlo. Tenía razón, pero pensar en lo que tenía que hacer me revolvía el estómago.
Esa noche, respiré hondo e hice lo más difícil que he hecho nunca. Llevé a Billy al desván, un lugar al que nunca se le había permitido ir. «Lo siento, Billy», dije con la voz casi quebrada, «pero tienes que quedarte aquí un tiempo». Me miró, con confusión y algo parecido al miedo en los ojos. Me odié por haber hecho esto. Cerré la puerta tras de mí y el sonido resonó en el vacío de nuestra casa. Mantuve la puerta cerrada, subiendo solo para dejar comida y agua. La casa se llenó con el sonido de los gritos sobrenaturales de Billy. Era un sonido inhumano, lleno de dolor e ira, un recordatorio constante de la entidad monstruosa que había dentro de mi hijo. Cada lamento ponía a prueba mi determinación. Por la noche me acostaba en la cama, mirando al techo, con los gritos de Billy resonando por toda la casa. «Este no es Billy, este no es Billy, este no es Billy, lo haces por él», me recordaba una y otra vez, intentando ahogar la culpa y el miedo. Pasaron los días. Los gritos del ático continuaban, cada vez más fuertes, más desesperados. Me encontré hablando con una foto de Billy, explicándole lo que estaba haciendo. «Lo siento mucho, hijo mío. Lo hago por ti. Hago esto para traerte de vuelta», le decía con lágrimas en los ojos. A pesar de todo, me aferré a las palabras de Eleanor. Este no era mi hijo. Mi Billy seguía ahí fuera, solo y asustado, y movería cielo y tierra para traerlo de vuelta. En la séptima noche, la casa estaba bañada en un silencio enervante. Por fin había cesado los gritos angustiosos del desván. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras subía por la chirriante escalera, empuñando la fría llave de hierro que abría la puerta de la habitación donde estaba confinado el doble de mi hijo. El miedo roía los bordes de mi mente, pero me armé de valor, dispuesto a enfrentarme a las secuelas de aquel tormento indescriptible. El ático, escasamente iluminado, era un paisaje de sombras. La única fuente de luz era una bombilla solitaria que colgaba precariamente del techo. Allí, entre cajas de cartón, yacía Billy, inmóvil y silencioso. Un cruel eco de aquel día en el túnel. Cuando me acerqué, sus párpados se abrieron mostrando dos ojos aterrorizados. «Papá», murmuró, con voz débil y temblorosa, pero inconfundiblemente de Billy. El alivio me invadió en oleadas y ahogué un sollozo. «Billy, ya está bien, ya se ha acabado, hijo». Sus pequeños dedos se aferraron a la tela de mi camisa, un recordatorio físico de que era mi hijo, mi Billy. Había vuelto. En las semanas siguientes, la vida pareció recuperar cierta normalidad. Nuestra experiencia común nos había unido de un modo que no podía explicar, creando un santuario de seguridad y tranquilidad en la presencia del otro. Habíamos sobrevivido. El mutante había sido desterrado y mi hijo estaba a salvo, o eso creía yo. Unos meses más tarde, mientras limpiaba la habitación de Billy, un trozo de papel guardado en uno de sus cuadernos llamó mi atención. Dibujada con mano infantil, una figura oscura de ojos inhumanos se erguía ominosa a los pies de una cama. Su brazo largo y esquelético se extendía hacia un niño pequeño y aterrorizado. La imagen me produjo un escalofrío. «¡Billy!», grité, agarrando el dibujo. Entró con sus inocentes ojos abiertos por la curiosidad. «Papá, ¿qué?», empezó, pero sus palabras se interrumpieron al ver el dibujo. Cuando estaba a punto de preguntarle, me quedé helado. Los pies de Billy se habían levantado del suelo. Se quedó suspendido en medio de la habitación, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¡Billy!», grité, lanzándome hacia él, pero llegué demasiado tarde. Su cuerpo se contorsionó de forma antinatural, desgarrándose para revelar un remolino.
Un grito impío resonó en la habitación cuando el portal se lo tragó y luego se cerró, dejando tras de sí un silencio insoportable. Mi hijo había desaparecido. Había vuelto al horrible mundo del que creíamos haber escapado. Y recuerden que